Buenas tardes, el día de hoy vamos a mostrar esta simulación hecha en DWSim sobre una planta de tratamiento de agua de compuestos nitrogenados. Nuestro equipo está conformado por Alcaraz Robles Marlin Eduardo, Escobar Ávila Héctor Tadeo, Kelly Millán Juan Francisco, Pega Rosas Emanuel. Bueno, actualmente muchas industrias generan aguas residuales con altas concentraciones de compuestos nitrogenados, como amoníaco y nitrato. Esto representa un problema ambiental porque puede causar eutrofización, toxicidad y contaminación en cuerpos de agua. Eh, el consumo excesivo de agua en los sectores industriales, como los fertilizantes, la minería y generación de energía, pues hace necesario desarrollar este tipo de proyectos o tecnologías para reutilizar el agua tratada y disminuir el uso del agua fresca. Por esa razón es este proyecto para realizar la planta aquí en este simulador de DWSim. Pero el objetivo, pues es ese, es el utilizar esta planta para ver cómo sería el limpiar de esos compuestos nitrogenados el agua residual. Por ejemplo, este proyecto tiene gran importancia industrial porque tiene la reducción del consumo de agua, cumple ambientalmente, usa economía circular, o sea, el nitrógeno no se considera únicamente un residuo, sino que es recuperable, promoviendo la reutilización e integración de procesos industriales y también pues el uso de la simulación, que es esta de DWSim. Ok, antes de iniciar con el simulador de DWSim y con estas corrientes del mezclador, el simulador o la planta que nosotros hicimos está hecha a partir de agua, amoníaco, oxígeno, nitrógeno, metanol, ácido nítrico y dióxido de carbono. Esto es lo que tenemos para utilizarse en la planta de tratamiento de agua para compuestos nitrogenados. Utilizamos un paquete termodinámico de NRTL porque es el más general para lo que estamos utilizando. Este, si bien podíamos haber utilizado otro paquete termodinámico, este es el que más se nos facilitó. También esto tiene que ver con las reacciones. O sea, las reacciones estas están simplificadas. Utilizamos dos, que es la reacción de la nitrificación y la reacción de la desnitrificación. Ambos son para un reactor de conversión o son de tipo de conversión estas ecuaciones. Eh, Aquí está simplificada la reacción de la nitrificación. Está a un 90% de conversión, está balanceada. Y de la desnitrificación igualmente al 90% y está balanceada. Bueno, en la corriente de agua residual empieza ya el diagrama. Lo que se puede decir que inicia con una temperatura de 25 grados Celsius a una atmósfera. Esto a 100 kilomol hora. Con una composición de agua, amoníaco y oxígeno a, a estas cantidades. Igual de aire, lo único que cambia es el flujo molar a 5.7 kilomol hora, con unas composiciones de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Esto pasa al mezclador. La función del mezclador es mezclar el agua residual con el aire para mejorar la transferencia de oxígeno. Esto quiere decir que mejora la transferencia de masa, evita zonas muertas y estabiliza la composición. De aquí pasa a esta corriente, que esta es la corriente ya de lo que está mezclado, de lo que es el agua residual con el aire. Vemos que cambia la temperatura, vemos que cambia el flujo molar, el flujo másico o el flujo de masa. Y las composiciones también cambian. Aquí ya hay nitrógeno, oxígeno, amoníaco y agua. Todo esto pasa al reactor de nitrificación, que es un reactor de conversión. Aquí podemos notar una corriente que va sola o que está apartada.
Esta corriente es necesaria para purgar el reactor. Tenemos otra corriente aquí abajo que es necesaria para ir al separador. Esta corriente que está purgando, pues normalmente es aire y tiene estas composiciones, pero la de abajo, la corriente de abajo, que es la que va conectada al separador, tiene estas composiciones, que tiene más agua y otros componentes. Aquí todavía se puede observar el amoníaco en esta cantidad que anteriormente vimos que en el agua residual había 0.004 de amoníaco. Aquí ya bajó un poco, pero pues no tanto como queremos. Entonces, ya que tenemos esto, en esta parte del reactor, lo que hace es disminuir la toxicidad del amoníaco, estabilizar el nitrógeno y preparar el sistema para la desnitrificación. O sea, ¿qué ocurre aquí? Ocurre la oxidación del amoníaco. Bueno, ya una vez oxidados los que son los compuestos nitrogenados, tenemos lo que es el separador. En el separador todavía se encuentra una mezcla, ya sea de dos fases de la líquida y la gaseosa. En la gaseosa se encuentra lo que es el oxígeno que no reaccionó, el nitrógeno, incluso una fase gaseosa del agua. Y en la parte, lo que es la fase líquida, encontramos igual lo que es el agua, compuestos nitrogenados y entre otros residuos o, o ¿cómo se le puede decir? O productos secundarios. El propósito de la separación aquí es no solo separar lo que son las fases líquidas y gaseosas, sino que también es lo que es desacoplar las condiciones, porque no son las mismas las condiciones que se llevan a cabo para la nitrificación y la desnitrificación. Como podemos ver aquí, aunque tenemos unas, se puede decir, unas mejores condiciones en cuanto a la fase líquida, todavía no llegamos a nuestro resultado esperado. Tenemos lo que es la temperatura, la presión y lo que es la entalpía y la entropía, pero nosotros queremos llevarlo eso a una condiciones más altas para la recirculación o el uso dependiendo de la industria. Aquí, como podemos ver, tenemos lo que es la fase líquida, lo que es el agua. Se puede decir que tuvimos una pérdida porque se fue una pequeña parte en la fase gaseosa, pero tenemos lo que es disminución del amoníaco porque se oxidó y a su vez hemos, hemos tenido lo que son algunos de sus derivados por la oxidación. Ya una vez preparado lo que son las condiciones para el siguiente reactor, pues se va a introducir lo que es el metanol, que ya cuando lo va a explicar mi compañero Eddie. Bueno, tenemos la etapa de la alimentación del metanol, donde en esta etapa el proceso se realiza por la entrada del metanol al mezclador y es la parte importante del sistema de desnitrificación, porque aquí se introduce la fuente principal del carbono que utiliza las bacterias desnitrificantes durante la reacción. Pues en la industria el uso del metanol es una de las más comunes y eficientes para llevar a cabo la desnitrificación, porque pues permite que los microorganismos puedan transformar los nitratos presentes en el agua en nitrógeno gaseoso, el cual posteriormente se libera a la atmósfera. ¿Por qué utilizamos el metanol? Pues digamos que la desnitrificación en sí es como un proceso donde las bacterias consumen nitratos cuando existe ausencia en el oxígeno disuelto. Para que estas bacterias puedan realizar la reacción necesitan dos cosas fundamentales, la fuente de carbono y un agente reductor o donador de electrones, como es el metanol en este caso, porque pues el metanol en sí funciona como alimento para las bacterias y además actúa como fuente de electrón. Pues gracias a esto los microorganismos se benefician en cuanto a energía necesaria para reducir los nitratos y convertirlos en nitrógeno gaseoso. El nitrato va inicialmente contiene diferentes reacciones que va pasando que viene siendo el nitrato, de óxido nítrico, óxido nitroso, hasta finalmente producirse nitrógeno gaseoso.
donde pues este nitrógeno gaseoso se libera al ambiente y deja de representar un contaminante pues para el agua, vaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el metanol no solamente sirve como alimento, sino que realmente impulsa toda la reacción química de reducción. Porque pues en la industria en sí tiene muchas ventajas, como, no sé, que es realmente relativamente económico, es fácil de almacenar y se mezcla muy rápido con el agua. Por esta razón, muchas plantas de tratamiento de aguas residuales emplean metanol en sus sistemas de desnitrificación. Como vemos en el diagrama, tenemos dos corrientes, que es la corriente nitrificada, que proviene normalmente del proceso de nitrificación y pues en ella contiene las altas concentraciones de nitrato que deben ser removidos, y pues está la corriente pues, de metanol mencionada anteriormente. Para ello ya tenemos que entra en el mezclador, que es el equipo importante en sí de esta parte del proceso, porque pues es la que se encarga de homogeneizar completamente las corrientes antes de que pasen al reactor, donde pues esto lo que hace es asegurar que el metanol y las corrientes nitrificadas queden perfectamente distribuidos, donde hace que se homogeneicen los nitratos, el metanol y toda la composición química de la mezcla. Porque pues la eficiencia de la desnitrificación depende de muchos factores, como la distribución uniforme del metanol y el contacto adecuado entre reactivos y bacterias. Si el mezclado no fuera bueno, empezarían a aparecer muchos problemas operacionales. No sé, un ejemplo podría ser que las bacterias no podrían reducir nitratos, o que existiría consumo ineficiente de reactivo, o aumentaría el desperdicio del metanol. Como en el mezclador tenemos como suma importancia que ayuda a estabilizar todo el proceso gracias a una buena homogenización, ya que pues la reacción ocurre de forma más constante, se mejora la conversión de nitratos y se optimiza el consumo de metanol. Y pues en la industria esto es muy importante porque el metanol representa un costo operativo, porque pues si en la empresa, la neta, un mal mezclado no solamente afectaría la calidad del tratamiento, sino también incrementa costos y reduciría la eficiencia global de la planta. Y por último ya tendríamos la corriente de salida. La corriente contiene como tal ya los nitratos, el metanol, el agua y las condiciones adecuadas para que posteriormente ocurra la reacción de desnitrificación dentro del reactor. Ya en esta etapa ya se tiene preparado el medio necesario para que las bacterias comiencen la conversión de nitrato en nitrógeno gaseoso. Lo que voy a explicar yo es sobre el reactor de desnitrificación, donde ocurre la química importante. Una vez homogénea la mezcla que entra al reactor de desnitrificación, aquí ocurre la reacción principal del proceso, la cual el metanol reduce las especies nitrogenadas, transformando nitratos y trazas de ácido nítrico en nitrógeno molecular. Este nitrógeno se libera como un gas dentro del mismo reactor. También se genera cierto porcentaje de CO2, producto normal de la oxidación parcial del metanol que entró. Cuando analizamos la corriente de salida del reactor, se ve claramente el efecto de la reacción, ya que el oxígeno desaparece por completo porque es consumido durante la reacción. El nitrógeno gaseoso aumenta fuertemente, alcanzando aproximadamente un 0.50 de fase de vapor. Aparece una cantidad importante de CO2, aproximadamente igual de 0.43. También el metanol residual se disminuye, lo cual es una señal de que fue consumido como reactivo. Por ende, las especies líquidas quedan con trazas más bajas de nitrógeno y metanol. Lo que se podría resumir que, en otras palabras, en el reactor ya se llevó a cabo la conversión de nitratos en nitrógeno gaseoso. Después tenemos lo que es el separador final del gas versus el líquido tratado. En este caso, después de que el reactor, la mezcla bifásica entre el separador, operando a 25 grados y una atmósfera, el objetivo del separador es simplemente dividir la fase líquida del gas producido, en este caso. En la corriente de gas, el gas generado en el reactor y liberado en el separador, su composición aproximada es de 0.5082 del producto principal de lo que es el nitrógeno, de CO2 aproximadamente 0.43, de amoníaco 0.0042 y de trazas mínimas de metanol y ácido nítrico a una temperatura de salida de 23.86 grados centígrados.
que es un gas prácticamente inerte, típico de algún proceso muy común y normal de desnitrificación. Después tenemos lo que es la parte del líquido tratado, que es la que realmente nos interesa para la reutilización industrial, que aproximadamente su composición es de 0.99 de agua, un 0.0003 de amoníaco, un porcentaje de 0.000124 de metanol, un porcentaje muy pequeño igual de ácido nítrico y ciertos porcentajes muy, muy pequeños y diminutos de CO2. Generalmente en esta parte queda un efluente mayoritario de agua, lo que quiere decir que quedan trazas muy pequeñas de nitrógeno y carbono, lo que indica que este proceso se cumplió su función. Como quien dice en conclusión, podemos resumir que como primeramente el mezclador garantiza la distribución uniforme del metanol en la corriente acuosa del proceso, ya que es lo principal que entra al reactor de desnitrificación, lo cual que hace que el reactor transforme los compuestos nitrogenados en nitrógeno gaseoso, usando el metanol como reductor y genera CO2 como un subproducto. Después tenemos que en el separador final divide el gas producido del líquido tratado, obteniendo un agua con muy bajo contenido de nitrógeno y sustancias residuales, lista para una buena reutilización industrial. Lo cual, este flujo integrado es lo que permite que el proceso sea eficiente y seguro para recuperar recursos y tratas de aguas residuales nitrogenadas. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Ya aquí sería una imagen más completa de lo que es la planta, con sus respectivos zona de nitrificación y la zona de desnitrificación, para que se tenga una visión un poquito más completa. De nuestra parte sería todo.